Presentación y sean de nuevo todos muy bienvenidos a este encuentro que, como nos dijo doña Cristina, ya tenemos 10 años celebrando este espacio obligatorio de actualización de conocimientos y en esta versión, como ustedes ya se han dado cuenta, ha estado basado en dos elementos muy importantes para mejorar la gestión de nuestras entidades, la parte de gobierno corporativo y la parte de supervisión basada en riesgo. Y nosotros hablando desde la misma experiencia que vivimos, Adopen fue parte del grupo de entidades donde participó en esa primera iniciativa piloto, que participó el Banco Popular, la Asociación Popular y Banco Adopen. Le puedo confesar aquí, si me guardan el secreto, que estábamos bien asustados de en qué consistía este proceso de inspección completamente diferente, innovador y bueno, nosotros para empezar ni siquiera sabíamos cuánto tiempo iba a durar, si iban a pedir los mismos documentos, la misma profundidad, y yo creo que fue una experiencia y un aprendizaje muy positivo para nosotros. Primero, evidenciar que era un protocolo diferente, pero con la misma profundidad. El proceso duró prácticamente 6 meses con un grupo de inspectores que todos los días llegaban caras nuevas a la institución y nosotros preocupados con el tema. Creo que fue un enfoque más preventivo que reactivo. Los resultados que aprendimos a evaluarnos y enfocarnos en los temas de riesgo en la institución, a fortalecer ese conocimiento, fue muy valioso. Cuando llegaban anteriormente era como muy limitado a ver las políticas, los manuales, los procedimientos que estábamos haciendo diferente a eso. Era como el FBI que llegaba al post-mortem, en qué metiste la pata, y aquí no, aquí fue más preventivo. Otro tema más flexible, sentí que esa flexibilidad sí la vivimos en enfocarnos en los riesgos actuales, en los riesgos probables, en lo que estaba pasando en el momento, y algo muy interesante que también vivimos fue cómo conocíamos nosotros el negocio, qué tanto sabíamos nosotros de lo que hacíamos y qué tanto sabíamos de lo que podía venir en ese negocio, cómo funcionaban esos planes, por ejemplo, de sucesión. Ustedes lo tienen, pero realmente funciona cuando lo vayan a implementar. Entonces fue muy valioso. Para nosotros fue un proceso nuevo completamente, de mucho aprendizaje. La participación del Consejo de Administración también fue importante, las entrevistas, que también era totalmente nuevo, la presentación directamente al Consejo y los debates que vinieron después de esa experiencia. Así que lo que queremos aquí con este panel, muchas gracias por participar, ¿verdad? Al señor Cuevas, a Raúl Hernández y a la señora Sordo, y por apoyarnos un poco a comprender mejor y a aprovechar más esta nueva modalidad de agregar valor a las entidades de intermediación financiera. Y yo quiero empezar con esa pregunta precisamente, ¿cómo ustedes ven, a la señora Sordo, esta variación entre lo que era pues la supervisión anterior de cumplimiento a esta nueva modalidad de supervisión basada en riesgo? Bueno, es un enfoque, ya lo dijimos, totalmente nuevo. Antes se basaba en el cumplimiento, no solamente como el cumplimiento regulatorio, como tú dices, nos decían, iba a ser una revisión in situ, venían, nos daban un listado, ya nosotros nos estábamos asustando cuando, estoy hablando como cuando tú eres parte del equipo que va a estar dentro, todo lo que me están pidiendo, o sea, era un enfoque como que llegó un auditor o como dijiste anteriormente, el FBI, y es sobre más bien sobre lo que sucedió y no están viendo quizás o no se estaba viendo en su momento cómo iba a ser de cara al futuro la entidad, el conocimiento tanto de ese consejo como de esa alta gerencia, como de la empleomanía, ya que, como dijo el superintendente de bancos, no es, y también lo dijo María Victoria, esto no es solo del consejo, está el consejo, la alta gerencia y toda la empleomanía de las diferentes entidades que tienen que saber, tienen que conocer el banco. Entonces, para mí, el cambio en el enfoque es beneficioso porque lo primero que yo veo es que va a dar más transparencia. O sea, y para mí la transparencia es básica. Tú tienes que tener transparencia en la manera que tú supervisas y en la manera que tú entregas la información. Entonces, aquí viene
el principio de la transparencia. Después viene el principio del conocimiento, tanto de las autoridades supervisoras como de los que conforman las entidades financieras, consejo, alta gerencia, diferentes empleados, porque no podemos siempre pensar que, como dijeron, no podemos tener un consejo orquesta ni una alta gerencia orquesta. Todo el mundo tiene que contribuir y lo lógico es que se acerquen a nuestros empleados también, o a los diferentes empleados, y le hagan preguntas y puedan responder a estas. Entonces yo veo el beneficio de la transparencia, el beneficio de los conocimientos, el alinear, que es importantísimo, el apetito de riesgo con la estrategia, para que veamos los resultados y darle un seguimiento a esto, y que esta estrategia y este apetito de riesgo sea no solo del conocimiento al interno, sino de los que vienen también a supervisarnos. Entonces yo lo veo como un esfuerzo en donde nos estamos no solamente siendo más transparentes, estamos abriéndonos. Estamos abriéndonos, como dijeron, a todos los stakeholders, a todas las partes interesadas. Ya no solo los accionistas, sino los clientes, los proveedores, los depositantes, todas las personas que tienen negocios con los bancos. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, Raúl. Bueno, para intentar complementar en algunos pequeñitos espacios que quedan después de la visión de la señora Sordo, que fue muy efectiva, creo que un elemento importantísimo acá, que aunque el modelo de supervisión basada en riesgo también vaya a madurar y a ajustarse en el tiempo, entiendo que está para quedarse, que es el elemento prospectivo. Mirar para atrás con una lista de cumplimientos e ir machando, se han visto en múltiples ocasiones aquí y fuera sus limitaciones, pero entiendo que aún así, en la mirada prospectiva, siempre sacamos de la historia insumos para mirar hacia adelante. Y eso, entendiendo cómo este mundo, y en gran parte lo abordaron en la presentación anterior, con el aspecto de riesgo de medio ambiente, puede estar cambiando, y no para los próximos 5 años, ya. Muchas de las probabilidades de default y riesgo que tenemos hoy en día asumidas como práctica porque el mundo se comportaba y los mercados se comportaban y las costas se comportaban y la lluvia de cierta manera, todo eso va a cambiar. Entonces el mismo entendimiento del negocio en el que estamos va a ir muy rápido y al sector que nos toca movernos con el negocio, entender los cambios que vienen por mercado. Tenemos ciberseguridad que va a una velocidad y ahora llegó un primito nuevo que se llama inteligencia artificial que va más rápido. Todavía. Pero el mundo está teniendo una presión ya con el tema de unos cambios que hoy no tenemos la data siquiera de cómo va a moverse. Pero que sí me parece, estamos en el mejor de los sistemas en el cual estamos trayendo de fuera, pero creando una historia local, por eso ese piloto creo que es importantísimo, y mezclando regulación y supervisión de una manera que miremos lo que tenemos con una perspectiva siempre hacia adelante. Creo que eso sería. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué de importante pasó en la superintendencia en este proceso de cambio, de este tipo de supervisión? ¿Cuáles fueron como esos elementos más relevantes para poder hacer estas nuevas implementaciones de supervisión basada en riesgo, desde la perspectiva de la superintendencia? Sí, voy a responder tu pregunta, Mercedes, pero antes voy a agregar algo a por qué la supervisión basada en riesgos, ¿no? La supervisión basada en cumplimiento es como una talla para todos, ¿verdad? O sea, porque el plan de trabajo se hacía como en recalcular partidas del balance, en hacer indicadores a partir de esto, y era como el mismo trabajo para todas las entidades, ¿no? Sin embargo, la supervisión basada en riesgo es una supervisión mucho más clientelizada, va de acuerdo al perfil de riesgo de las entidades y a la importancia sistémica de las entidades. Algo que normalmente ustedes reclaman al supervisor, ¿verdad? De ser tratado
de acuerdo al tamaño, naturaleza y perfil de su negocio. Fíjese, la supervisión, implementar el modelo de supervisión basada en riesgo para nosotros en la superintendencia fue un gran desafío, porque la supervisión basada en riesgo implica un cambio de cultura radical. O sea, es una visión totalmente diferente y requiere mucha capacitación y mucha actualización, mucho conocimiento del negocio, mucho conocimiento de la industria, mucho conocimiento del entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Lo natural, o sea, es naturaleza humana que haya resistencia al cambio, ¿verdad? Entonces, probablemente ese es uno de los principales desafíos que tuvimos, ¿verdad? Cómo vencer la resistencia al cambio. Otro aspecto muy importante es que realmente para implementar un modelo de supervisión basado en riesgo se requiere de un convencimiento y de un apoyo total de las autoridades. Si ustedes recuerdan, los que han estado relacionados al sistema por los últimos 20 años, el modelo de supervisión basado en riesgo se comenzó a implementar por el año 2008, más o menos. En esa gestión se tuvo el apoyo de la Superintendencia de Canadá a través de su oficina internacional y comenzamos a hacer los primeros trabajos. Ahí fue que sacamos el primer marco de supervisión. Después, en la gestión que inició en el 2009, se tuvo también mucho convencimiento de parte de las autoridades y mucho apoyo. Yo recuerdo que inclusive se contrató un asesor residente, una persona que era OSFI de Canadá, que estuvo con nosotros aquí 2 años prácticamente. Ahora, lamentablemente tuvimos un lamentable invierno del 14 al 20, pero por suerte hemos retomado el tema y creo que hemos llegado a un nivel de implementación que sería muy difícil y muy costoso volver hacia atrás. Entonces, para mí, yo creo que los dos desafíos mayores es el apoyo y convencimiento de las autoridades y segundo, el manejo de la resistencia al cambio. Muy bien, así mismo es. Y para nuestros otros panelistas, que desde la posición que ustedes han ocupado y la experiencia que tienen, diferentes roles a nivel de las entidades de intermediación financiera, de consejeros, de estar en los comités, ¿cuál ustedes ven que es como el gran desafío de esta implementación desde la perspectiva de la institución? Ya no tanto del regulador. Si fuéramos a empezar, punto número 1, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que...? Por supuesto, toda la parte que ya mencionó el señor Cuevas, de capacitarnos, de entender este nuevo proceso que estamos viviendo. ¿Qué sería lo más relevante de este proceso de la supervisión basada en riesgo para las mismas entidades? O sea, ¿qué tendríamos que cambiar? Tendríamos que decir, cambiar todo, no. Pero sí hay que empezar a cambiar la visión. La visión tenemos que ver a lo interno, o sea, tenemos ya que ver no los riesgos que siempre vemos, sino los nuevos, los emergentes, los que no aún desconocemos. Tenemos que abrirnos para estos fines. Yo creo que los mismos consejos tenemos que tener mayor diversidad en términos de conocimiento, en términos de apertura para los entrenamientos, de certificaciones, más también con la alta gerencia también hay que prácticamente, como dicen, remover el árbol para poder tener hacer un cambio, verdaderamente hacer un cambio, porque los tiempos están cambiando. El negocio en la República Dominicana básicamente siempre se ha enfocado mayormente en crédito. Entonces, esto también es una visión que tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando también, y ya está cambiando, la visión de que tenemos que tener sucursales, oficinas, personal que están de cara al cliente. Ya, como dijimos anteriormente, ya todo esto está cambiando. Entonces,
Sí tenemos que evaluarnos a lo interno, desde el consejo hacia abajo, porque los cambios tienen que nacer en el consejo y permarse hacia abajo, para que realmente ese cambio se suscite. Y ver lo que estamos haciendo, ver lo que queremos hacer y cómo queremos llegar a hacerlo dentro de nuestro apetito de riesgo. Y eso es lo que nos va a llevar al cambio. No sé. De acuerdo, muchas gracias. Mira, me gustaría abordar puntualmente 3 aspectos. Uno, la figura del consejero también hay que entender que está en una etapa de transformación. Y lo mismo que menciona Elvin, y lo vi una vez en otra experiencia en el mercado de valores, uno se hace no independiente de sus decisiones en el pasado, comienza a defenderlas, hace más que ser puramente racional. Y eso nos lleva a que va a ser natural en este rol que el tema de la rotación entre consejos. Y ahí, más que quizá identificarme, aunque hoy me identifico con una identidad, con una entidad, crear un perfil de consejero que también me haga potable cuando tenga que ir rotando hacia otros, esa profesionalidad, esa relevancia en el tiempo, que va a ser dificilísima mantenerla, pero es uno de nuestros roles, poder también mantenerlo y que sea muy natural el salir, esperar los plazos, cumplir con los momentos que tienen que cumplirse para poder quizás entrar a otro consejo, porque el consejero inamovible en el tiempo hace una figura que quizás se va a ir perdiendo más rápido que tarde en el tiempo. Eso creo que es algo que se conecta mucho con este enfoque mirando hacia adelante. 2, el aprendizaje, de alguna manera, entendiendo que las entidades son reguladas, supervisadas y que su negocio está en tomar riesgos, pero hacia adentro a veces hay mucho temor del empleado de tomar ciertos riesgos aunque sea pequeño por las consecuencias que puede tener, y a veces hasta lo peyorativo de decir me equivoqué. Es un tema de cambio de mentalidad que hay que fomentar. ¿Por qué? Porque riesgos, por pequeños que sean, me van a permitir llegar a la tercera parte, que es la toma de decisión por parte de la empleomanía en incertidumbre. Esto se mueve tan rápido, muchos de los supuestos que tenemos hoy en días, meses o años muy cortos no van a ser supuestos, sino que vamos a tener que aceptar que todo se nos mueve al mismo tiempo, que tenemos que tener un buen marco analítico y poder explicar por qué tomé la decisión que no haya quedado de la manera que yo anticipé. Entonces, eso es más fácil decirlo que lograrlo en una base amplia, en una entidad, pero tenemos que trabajar en esas dimensiones. ¿Qué te parece a ti, Edwin? Sí. Algo que quería comentar es que, así como de parte de la Superintendencia de Bancos enfrentamos desafíos con el modelo, nosotros entendemos que también hay desafíos importante para las entidades, y quizás ustedes nos pueden ampliar, ustedes pueden ampliar un poco más sobre esto, porque la supervisión basada en riesgo implica que haya proficiencia en áreas internas del banco, ¿verdad? Y que el supervisor se pueda apoyar en el trabajo de un área de auditoría robusta, ¿verdad? De un área de riesgo robusta, que también funcionen con independencia y que sean competentes, ¿verdad? Algo que yo creo que es algo que tenemos que ir desarrollando también es, o sea, nosotros en la superintendencia hemos modificado inclusive la forma en que nos estamos comunicando con las entidades, hemos modificado el contenido, la estructura de los reportes, porque nos estamos yendo más de un wording, o sea, de una redacción de incumplimientos a una redacción de oportunidades, ¿verdad? Porque ahora nos basamos más, nos referenciamos más en estándares internacionales que en la propia normativa nuestra, ¿verdad? Que tiene su edad, ustedes lo saben. Pero yo creo que esto nos lleva a nosotros como a desarrollar un diálogo diferente con las entidades, y quizás algo que sería muy importante trabajar, y quizás eso de ambas partes,
es como esa capacidad de autocrítica, ¿verdad? Una capacidad de autocrítica, de tener ese diálogo crítico pero constructivo. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Y dejar atrás, digamos, esa predisposición frente a los informes de la superintendencia, digamos, ese nivel como de defensa. Realmente lo que queremos construir es ese diálogo constructivo y que las entidades puedan recibir nuestros informes como un aporte, como una oportunidad para mejorar. Muchas gracias. La próxima pregunta está relacionada con que qué modelo a nivel, ustedes pueden comentar o conocer o han conocido en América Latina o en el mundo en este mismo sentido de esta supervisión. ¿Cuáles son los modelos cuando nosotros mismos que traemos muchos consultores internacionales y hemos visto como toda la implementación de Basilea, en qué países van más avanzados, cómo han tenido un proceso más pues más constructivo en vez de mayor riesgo? ¿Cuáles son esos modelos que nosotros podemos guiarnos como entidades? ¿Qué modelo podemos ver ahora a nivel de los países que han desarrollado con mayor efectividad este proceso de supervisión basada en riesgo? Tengo entendido que este modelo de supervisión basada en riesgos ya está implementado en algunos países de América Latina. Entre ellos puedo señalar, está implementado en Chile. Y también tenemos modelos quizás no necesariamente que tienen este mismo nombre, pero el modelo también que usa la Superintendencia de Bancos en Canadá. Entonces son que nosotros en República Dominicana hemos tenido asesoría de ellos para mucha parte de las innovaciones y metodología que se ha implementado en la Superintendencia de Bancos aquí. Entonces, si estos modelos, la mayor parte de ellos ya han estado dirigidos a ir en línea con lo que es Basilea III, ¿no? Para estar más enfocado en un banco que no solamente veía lo que era el capital y ciertos negocios como crédito, mercado. Ya estamos incluyendo otros tipos de riesgos, otros tipos de modelos. Como dijeron, hay modelos retrospectivos, tenemos el stress testing, hay muchísimas variables que se están utilizando en el momento para tú poder llegar a ejercicios de ver que si el banco está o la entidad está bien encaminada, si las utilidades, cuáles son las fortalezas, partiendo obviamente de la estrategia y como tú dijiste, Erwin, de la parte de las funciones significativas, las cosas significativas, los productos significativos, todo lo que tiene significativo un banco. Entonces tú de ahí vas a saber qué es que vas a tomar para tu modelo. Pero yo diría que sí, que ya tomando el ejemplo en este caso particular nuestro, de Canadá y de lo mismo que tenemos en Centroamérica y Suramérica, como Chile, podemos decir que vamos encaminados correctamente. Muy importante, y saber que cuando también importamos o validamos un modelo, tiene la República Dominicana que estar adaptado también a esos conceptos, a esos criterios. No es lo mismo una economía de cualquier otro país, inclusive aunque esté en el Caribe, en Centroamérica, que la realidad que vivimos en República Dominicana. Muchas veces es importante tomar mucho el contexto. Pero cabe señalar que en República Dominicana hemos evolucionado muchísimo. En los últimos, yo diría, 15 o 20 años, ha sido una evolución que ha marcado un cambio y un progreso tanto para las entidades como para el supervisor. Así es. Cuéntanos, Raúl. Algo puntual para llegar acá es que, por lo general, hasta donde la gran mayoría, si no todas las economías se están volcando hacia esa mirada prospectiva. Lo poco que tuve de experiencia, Europa también es muy proactiva en este sentido y gran parte de esta discusión europea y muy marcada en Basilea, cruza el océano y toca gremios donde están la superintendencia dominicana con otras internacionales y las mismas entidades también del mercado vía FELABAN. Entonces, el camino en el que estamos, de alguna manera, estamos muy acompañados por la economía, vamos a decir, de la región y las que uno tiene como referencia en el mundo, que eso es positivo. Sin embargo, es
es muy importante, y de alguna manera conecto con lo que tú mencionas, Mercedes, ahí, cada historia al final es propia. Y así como cuando uno se pone a estudiar la parte de casi filosófica, regulación y supervisión, que hay un mix, casi ninguna solución de esquina funciona, pura regulación, pura supervisión, sino una armonía entre las dos. Esa misma incorporación inicial de mejores prácticas eventualmente va dando paso a la historia propia mientras tú vas generando tu información en el tiempo, tus límites, tus máximos, tu experiencia. Y ese mix, lo bueno es que estamos caminando en esta línea bien acompañado y creando esta historia propia nuestra. Sí, respondiendo tu pregunta, Mercedes, varios países de la región han migrado y están migrando hacia el modelo de supervisión basado en riesgo, ¿verdad? Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile, Perú, referenciados en, digamos, en diferentes modelos, ¿verdad? Una referencia que hemos usado muchos países de la región es el modelo canadiense, pero muchos otros siguen el modelo español o el modelo australiano. Hay varios modelos que sirven de referencia. Ahora, lo importante es que el modelo de supervisión que se vaya a aplicar esté basado en, digamos, en adecuados principios, ¿no? O sea, por ejemplo, principios como amplio conocimiento del modelo de negocios, el principio relativo al enfoque en los riesgos materiales, supervisión prospectiva, o sea, supervisión hacia adelante, juicio experto, o sea, juicio bien documentado y flexibilidad de alineación, o sea, porque como el negocio cambia tanto y el entorno cambia tanto, hay que asegurarse de que hay la suficiente capacidad de adaptación. De hecho, uno de los cambios internos que nosotros hicimos en la Superintendencia de Bancos, y es como una actualización de algo que ya habíamos realizado en el pasado, es la conformación del área de metodología e implementación, que tiene como propósito mantenerse actualizado de las mejores prácticas, sugerirnos planes piloto, sugerirnos formas de actualizar nuestras prácticas, formas de actualizar nuestras guías, y además también responsable de revisar que nuestros equipos se mantienen consistentes con el modelo. O sea que lo importante es estar apegado a principios adecuados, pero la referencia puede variar. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta. Ha sido muy valioso toda la información que hemos recibido en este panel. Les agradezco a los panelistas y para no desaprovechar toda la experiencia que tienen ellos, esta pregunta está relacionada con ¿qué piensan ustedes que es el rol más importante que desempeña el Consejo de Directores y la alta gerencia en la supervisión y gestión de riesgos claves para esta nueva metodología de supervisión basada en riesgo? ¿Cuál es el rol más importante? Así es. ¿Cuál es el rol más importante del Consejo? Bueno, obviamente, como dije anteriormente en alguna de las preguntas, del Consejo hacia abajo es que se desprende todo. Entonces, el rol del Consejo está o sea, vemos la actuación de la alta gerencia. No se le puede quitar tampoco vamos a decir, la importancia que tiene en la entidad el rol de la alta gerencia, ya que ellos ejecutan lo que el Consejo imparte las directrices, ellos lo ejecutan. Entonces, el rol del Consejo es, para mí, tiene ante todo que ser independiente. Importante la independencia para llegar a algunas decisiones. Segundo, tener los conocimientos necesarios, estar actualizado porque este es un negocio cambiante y tenemos que estar actualizados en todos sentidos. Los riesgos están cambiando de forma constante. Cuando yo entré en la banca, lo más que se veía era riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo reputacional. Hoy en día tienes cibernética, tienes inteligencia artificial, tienes riesgo ambiental,
tienes o sea, tienes y eso no es limitativo. Los riesgos cada día surgen uno nuevo y no vas a tener quizás un departamento para cada riesgo, pero sí tienes que tener personas que estén evaluando el potencial de estos nuevos riesgos. Entonces, el rol del consejero es estar actualizado, ser independiente y ver y velar por el cumplimiento de lo que uno está tratando de establecer en la estrategia, y de lo que estás mandando hacia abajo, el seguimiento a todo esto. Y de la alta gerencia en ese mismo La alta contexto. gerencia es, como dije, tiene un rol clave. Sin la alta gerencia no vas a poder ejecutar esa estrategia ni a llegar a tener el éxito. Es como quien dice, el organismo o la mano o el brazo ejecutor. Muchas gracias. Siempre es más fácil ser el segundo en la respuesta. Ya me copio de ti. No, pero creo que, y quiero separar un pedacito, creo que hasta ahora, si miramos de dónde venimos como sistema, sin celebrarnos nosotros mismos, creo que lo hemos hecho muy bien. Tenemos un sistema muy solvente, muy rentable, que ha sostenido muchos vaivenes en el mundo. Y ahora quiero responder mirando hacia adelante para mirar un poquito este tema prospectivo. ¿Qué desde mi óptica puede ser lo más importante en este momento? Si estamos de acuerdo que el mundo está cambiando mucho y muy rápido, es definir una estrategia en la cual podamos transitar ese camino, manteniéndonos relevantes, rentables, solventes y exitosos, gestionando esos riesgos cuando lleguemos al destino que vamos a llegar. Tenemos un mercado relativamente maduro, vienen muchos cambios muy rápidos, muy juntos, y es un reto que resume mucho todo lo que estamos comentando acá, cómo uno se mantiene relevante, cómo uno se mantiene actualizado, en caso que sea posible mantenerse actualizado. Tenemos que aceptar un nivel de información que va a pasar que no vamos a poder consumir, cómo tenemos un equipo que puede llevar esto a la práctica, porque estamos todos bailando el mismo tango aquí. Uno, estrategia y gobierno, el resto tiene que implementar y ser eficiente y quemarnos en el intento, aprender y mejorar sin que eso nunca estrese una entidad. Pero ese para mí es el reto, es transitar esto de manera exitosa. Muchas gracias. Sí. Sí. Son muchas las tareas del Consejo, pero si fuera a resumirlo, lo resumiría en 3 puntos. O sea, el Consejo es responsable del direccionamiento estratégico, es responsable de definir el apetito de riesgos y las políticas clave y de supervisar a la gerencia. Ahora, de parte de la gerencia, la responsabilidad es actuar en línea con esas políticas que vienen del Consejo, permear ese direccionamiento a todo lo largo y ancho de la institución y reportar adecuadamente. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro panel de hoy. Muchísimas gracias a la señora Raquel Sordo, al señor Ervin Cuevas, a Raúl Hernández por su participación y muchas gracias a todos ustedes. Y ya saben, tenemos un gran desafío por delante con esta nueva gestión y supervisión. Gracias. Muchas gracias.